Se dice que los hombres vivimos menos tiempo que las mujeres. Es un dicho que existe por ahí. Y creo tener la clave, ¿verdad?, del por qué se dice esto. Algunos hombres hacemos cosas, pues, ¿verdad? Hay ciertas imágenes como estas que pueden dar la completa razón a esta afirmación de por qué los hombres vivimos menos. Y es que los hombres pensamos que podemos vencer lo que ya se ha hecho, ¿verdad? Es que mira, ya se han caído 10 personas ahí, no importa, yo no me voy a caer. Es que mira, esta regla se ha puesto porque las personas que hacen esto, hacen lo otro, siempre les va mal. Y nosotros nos confiamos en, no, a nosotros no nos va a pasar, yo puedo hacer esas cosas y muchas más. No pasa absolutamente nada. Parece que dentro de nuestra cabeza hay algo que dice, no, a mí no me va a pasar. Oye, pero es peligroso, pero a mucha gente le ha pasado. A mí no me va a pasar, soy diferente, ¿verdad? Y apostamos todo, incluso nuestra vida, a esa pequeña voz en nuestro interior y confiamos nuestras frágiles vidas a que esa voz tiene la razón dentro de nosotros. Y el creyente a veces toma una postura muy similar a la que tomamos los hombres, ¿verdad? Vemos el peligro y la palabra de Dios nos habla referente al peligro, sobre cosas que no debiéramos de hacer. ¿Y qué decimos? A mí no me va a pasar. Yo soy diferente, yo soy un cristiano diferente y tendré un resultado diferente a lo que dice la palabra de Dios. Pues yo creo que no, porque aún como cristianos, nuestra condición es que miramos las consecuencias de faltas que se han cometido en el pasado y pensamos que con nosotros no será igual. Hemos visto a hombres que han caído y que han pecado y que han sufrido las consecuencias. Y nosotros decimos, sí, pero nosotros somos diferentes. Sí, pero yo soy un cristiano firme y a mí no me va a pasar ese tipo de cosas. Nos confiamos. Tenemos, de hecho, un exceso de confianza en nosotros mismos. Y eso somos muchos de nosotros como cristianos. Pensamos que tenemos un superpoder. O que nosotros sí hemos descifrado qué es aquello que los anteriores hicieron mal y que yo voy a entonces poder vencer eso en lo cual ellos han fallado. Así como los hombres también confiamos en esa pequeña voz en nuestra cabeza y allá vamos de nuevo a hacer caso y probablemente a sufrir las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo. En estas últimas semanas hemos hablado acerca de la libertad que el creyente tiene y hemos ya visto varios capítulos acerca de esto y las implicaciones que tiene. En el capítulo 8 hablábamos de la libertad que podemos gozar ahora como creyentes, pero también cómo por amor debemos a veces negarnos a esa libertad, por amor de nuestros hermanos y limitarnos en hacer ciertas cosas. Y el capítulo 9 nos hablaba de ese perfecto ejemplo que podía gozar de toda la libertad, pero que dijo, no, yo voy a ceder en esta situación. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos. Y ahora en este capítulo 10 vamos a cerrar ya no con este mensaje, pero sí con este capítulo acerca de esta libertad. Y aquí vamos a hablar, o estaremos hablando de algo muy interesante. Y es el cuidado que debemos de tener con nuestra libertad, porque la libertad también nos puede afectar a nosotros. También te puede afectar a ti. Si afectas a tu hermano, si eres de mal testimonio, como lo hemos visto, y por eso niegas ciertas cosas, pero también la libertad puede hacerte daño a ti mismo. ¿Qué tenemos que hacer para no ser estos ignorantes que ven el peligro y dicen, a mí no me va a pasar nada y podré seguir y podré avanzar? ¿Cómo debe vivir entonces el cristiano para no ser un cristiano engreído, que cree que él lo puede todo y que él va a hacer todas las cosas sin que le suceda absolutamente nada? Pues vamos a ver en este capítulo 10 que la primera cosa que vemos aquí es que Pablo nos hace un llamado. Y tenemos un llamado a no ignorar el pasado. Como creyentes tenemos un llamado
no ignorar el pasado. El versículo 1 nos dice: hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y ahora imaginemos a Pablo hablando como a esos hermanos, queriéndoles hablar como unos niños, ¿verdad? Cuando nosotros les vamos a dar una advertencia a nuestros hijos, es oye, ponme atención, te quiero decir algo, escúchame, veme por favor. Y creo tener esa imagen de Pablo con los hermanos, de pongan atención en esto, no quiero que ignoren lo que les voy a decir. ¿Y qué es esto que los hermanos no deberían de estar ignorando acerca de Pablo? Bueno, no deberían estar ignorando la historia de sus antepasados. Recordemos el modo de operar de Pablo cuando iba a una nueva ciudad. El primer punto normalmente donde él llegaba eran las sinagogas. Entonces probablemente dentro de la iglesia de Corinto habían hermanos judíos que conocían perfectamente la historia del pueblo de Israel y quiere hacer una buena referencia en cuanto a esto. Y es muy probable que las otras personas también de un contexto griego habían conocido de esta historia del pueblo de Israel. Entonces, el ejemplo que Pablo utiliza en este punto es la salida del pueblo de Dios de la tierra de Egipto. Y cuando por fin habían obtenido su libertad estos hermanos y habían dejado completamente la esclavitud atrás. Éxodo capítulo 13, los versículos 21 en adelante nos narra cómo Dios estaba guiando a su pueblo en esta salida. Esta referencia que Pablo está haciendo, versículo 21 de Éxodo 13 nos dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y esa imagen seguramente había pasado de generación en generación. Cómo Dios les había libertado de Egipto y cómo ellos habían visto a Dios guiándoles en todo momento, de día y de noche, y cómo el Señor no se apartaba nunca de ellos. Y ahí mismo en el capítulo 14, versículo 21 nos describe el sorprendente y a veces increíble para nosotros evento de cómo el pueblo de Dios pudo escapar de Egipto, cómo abrió el mar y en seco pudieron pasar y caminar y atravesar eso que ellos veían como una prueba imposible de pasar. Pero cuando estaban ahí al frente, entonces, versículo 22 nos dice: los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Cómo no acordarse de esta maravillosa historia del rescate de Dios? Y Pablo les dice: hermanos, no ignoren esta historia, no pierdan de vista lo que ha pasado anteriormente. ¿Por qué? Porque todos tenemos un llamado a identificarnos con Cristo, como lo hicieron los antepasados. El versículo 2 nos habla y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. Cuando Pablo nos habla del bautismo que habían experimentado estos hermanos, el pueblo de Israel, no está hablando del bautismo como tal. Nosotros lo conocemos, que hubo un evento en el cual ellos fueron sumergidos en el agua, no, sino que está refiriéndose al acto de identificación, de cómo ellos se identificaron con el pueblo, en especial con su líder Moisés. Recordemos que el bautismo no tiene efecto salvador para nosotros en el día de hoy, pero sí es un testimonio, y lo acabamos de experimentar, ¿verdad? Como iglesia pudimos celebrar este testimonio de cómo nuestros hermanos aquí en la congregación, algunos de ellos se identificaron públicamente con Cristo, y de eso se trata. Y cómo el pueblo también pudo identificarse con el liderazgo que Moisés tenía
pare con ellos. A los israelitas les había tocado vivir cosas bien sorprendentes. Pero parece que a ellos o les dejó de sorprender o se acostumbraron a tantas cosas que Dios estaba haciendo con ellos, que parece que hubo un cambio de actitud en ellos. El versículo 2 también versículo 3, nos habla de cómo Dios les alimentó de una forma sorprendente al pueblo de Israel. El versículo 16 de ahí mismo de Éxodo nos dice: esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Les alimentaba, los sacó de la esclavitud que ellos tenían. Les hizo el milagro de poder pasar por un lugar donde ellos nunca pensaron que podían pasar. Les alimentaba de una forma sorprendente. Pero cuando tenían agua, también el Señor les proveía del agua. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hermano, el pueblo de Israel vivió cosas sorprendentes de parte de Dios. Y cuando tú ves la obra grandiosa de Dios, todos podríamos esperar, el pueblo se va a volcar para Dios, va a ser fiel, van a amar a Dios, le van a seguir en todo momento. Pero no pasó de esta forma. Si bien el pueblo de Israel fue cuidado y bendecido en gran manera por Dios, porque Dios mismo los estaba cuidando y Dios mismo los estaba sustentando. El versículo 4 nos dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y vemos como Pablo les da un cambio de enfoque y quiere que se enfoquen en la obra que Cristo no solamente estaba haciendo en los Corintios, que también estaba haciendo en el pueblo de Israel. Existía una creencia en este tiempo en el que Pablo estaba escribiendo en el pueblo judío de esta época, era que la roca que les había provisto del agua les seguía para todos lados. O sea, que la roca literalmente se movía y estaba proveyéndoles del agua que ellos necesitaban. Pero no es el enfoque que Pablo quería darle a esta parte cuando les dice que la roca les seguía, sino que parece que Pablo está tomando el sentido de que Cristo, la roca, como muchas veces se le identifica en el Antiguo Testamento, les da el testimonio de que Él era el que proveía todo lo que el pueblo necesitaba. Cómo Dios estaba obrando a través de Cristo, proveyéndoles todas estas cosas para ellos. Y por último, en esta parte del versículo, parece que este es el enfoque que Pablo le quiere dar. Cristo está obrando no solamente en la iglesia de Corinto, sino que Cristo ha estado obrando de toda la historia. Y también en el pueblo de Israel, Él no les dejó, sino que estaba ahí con ellos y les seguía. Y Cristo les sustentaba. Entonces, es la imagen que Pablo quiere proyectarles a ellos. Por lo tanto, nosotros como creyentes deberíamos de aprender esta lección, que el creyente debe identificarse con Cristo y confiar en la dirección que Cristo da a su vida. Así como el pueblo de Israel se identificó con Moisés y confiaron en la guía que él estaba dando, de la misma forma, Pablo les dice a los de Corinto: hermano,
Ustedes ya se han identificado con Cristo, con esa roca que ha sido el sustento de Israel por tanto tiempo. ¿Por qué no dejas entonces que Cristo también te guíe? Que Él pueda dirigir tu vida en lo que tú estás haciendo. Todo esto parece ser un buen ejemplo para el creyente. Identificarse con el líder por excelencia que es Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Y sabemos que Cristo tiene un cuidado que cada uno de nosotros necesitamos. Y debemos de confiar en eso. Que Cristo proveerá, aún en medio de esas pruebas, como puede ser ese gran mar que nosotros no sabemos cómo vamos a proceder. Pero Cristo ya tiene todo planeado para nosotros. Debemos entonces poner nuestra confianza en Él. Debemos de seguirle a Él como ese buen líder que es y dejar que guíe nuestras vidas. Ahora, estos retos del pueblo de Israel vivió también son un testimonio para nosotros, porque lo fueron un testimonio para la iglesia de Corinto, pero también es un testimonio para cada uno de nosotros, que en nuestras vidas, hermanos, vendrán pruebas y vendrán retos muy difíciles a cada uno de nosotros. Pero vemos como Dios nunca se aparta de nosotros, como esa nube que el pueblo de Israel tenía en el día y esa columna de fuego que ellos tenían en la noche. El Señor nunca les dejaba. Y es el mismo Dios que cuidó a Israel, el mismo Dios que nos está cuidando a nosotros. Por eso ahí debe descansar nuestra confianza en nuestro Dios, en lo que Él está haciendo, aún cuando vengan esas pruebas y esas dificultades a nuestra vida, porque seguramente vendrán. Y desgraciadamente parece ser que el buen ejemplo del pueblo de Israel no dura mucho. No son ese ejemplo bueno, porque cuando damos un ejemplo de alguien, es que debes de ser como fulanita persona, ¿verdad? Solo destacamos las cosas buenas que queremos que esa persona haga. Pues aquí el ejemplo parece que hay cosas buenas y parece que hay cosas muy, muy malas, ¿verdad? Al parecer, el pueblo de Israel se confió en sí mismo y empezaron a creerse superiores o que podían hacer cualquier cosa. Al final de cuentas, tenían el respaldo de Dios de su parte y empezaron allí a jugar de una forma como chueca, ¿verdad? Dios nos ha libertado de Egipto, por fin hemos obtenido lo que tanto habíamos anhelado, lo que tanto habíamos deseado. Ahora somos el pueblo de Dios y ahora tenemos a Dios como nuestro respaldo, entonces hagamos lo que nosotros queremos. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Mira cómo Pablo describe al pueblo o lo que Dios sentía respecto al pueblo. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. De la mayoría del pueblo no se agradó Dios. Dios los había rescatado, había hecho tantas cosas y parece que ya están como en una posición medio cómoda ellos, pero Dios no se agrada de ellos. Por lo tanto, nosotros debemos aprender de los ejemplos bíblicos que tenemos. Debemos aprender de los ejemplos bíblicos que tenemos. Dios nos rescató. Tenía un cuidado especial para cada uno de ellos. Pero el pueblo que hizo las cosas mal, provocando el desagrado de Dios, Dios les castiga entonces por esa actitud que el pueblo ha tomado. ¿Y cuáles son esas consecuencias de la desobediencia? Bueno, nunca pudieron salir de Egipto. Perdón, de Egipto. Del desierto, ¿verdad? Se quedaron ahí. ¿Y cómo termina? De hecho, el versículo 5. Por lo cual, quedaron muertos en el desierto. Eso que tanto anhelaban y que estaban prontos a conquistar, nunca lo pudieron obtener. ¿Por qué?
porque ellos se confiaron en la libertad que ahora ellos tenían. Allí vieron la muerte y no pudieron disfrutarlo, su anhelado sueño, su anhelada tierra. La declaración de Pablo en el versículo 6 es bien impactante. Seguramente debió tener mucho impacto en la vida de los hermanos de los Corintios. Versículo 6: mas estas cosas, lo que le sucedió al pueblo de Israel, sucedieron como ejemplo para nosotros. Mira cómo en todas esas situaciones que vivieron los del pueblo de Israel, Dios aún tenía el propósito de que ellos sirvieran como ejemplo para los hermanos de Corinto. Y lo que el pueblo de Israel había pasado, las dificultades, las luchas, eran un ejemplo para el creyente. Hermano, qué bendición para nosotros que tenemos no solamente el ejemplo de Israel, sino que tenemos muchos más ejemplos que hemos visto y que han quedado registrados en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero también ejemplos incluso de nuestra vida que hemos visto cómo iglesias hacen cosas bien, cómo creyentes hacen cosas bien, pero también las cosas malas que ellos hacen y las cosas que nosotros no deberíamos estar haciendo. Porque al igual que los hermanos de Corinto, podemos aprender de estos ejemplos. Podemos ver, mira, ahí hay un hoyo y cada que pasa una persona se cae. No pensemos entonces que nosotros seremos diferentes a esos ejemplos, ¿verdad? Que pasaremos, mira, yo sí logré pasar. Es muy probable que nosotros también vayamos a caer en ese mismo hoyo. Por eso debemos ver esos ejemplos y aprender de esos ejemplos que tenemos. Retén cada cosa buena que tengas de estas experiencias de la palabra de Dios y procura no hacer las cosas malas que estos hermanos hicieron. Evita las cosas por las cuales, como el pueblo de Israel o los hermanos de Corinto, cometieron tantos errores y sufrieron por estos errores que ellos habían cometido. El pueblo de Israel creció en su egoísmo. Se creían muy importantes, tratando de vivir justo en el límite de la libertad que tenían con Dios. Podemos disfrutar todas las cosas que Dios nos ha dado ahora que hemos salido de la esclavitud y podemos hacer muchas cosas, pero andaban ahí en los límites de qué es hasta cuánto nos va a aguantar Dios, ¿verdad? Y al vivir en ese límite tan peligroso, al final terminaron cayendo en la tentación. Y después de la tentación viene el pecado. Y ese pecado que ellos cometieron trajo consecuencias desagradables que Dios castigó de parte del pueblo. Entonces, aprende de los ejemplos que el Señor nos ha dado, pero también no debemos abusar de la libertad que ahora nosotros también como creyentes gozamos. Porque los cristianos no deberían de codiciar estas cosas que el pueblo de Israel hizo, porque parece que ellos veían lo que en el pasado tenían y renegaban en contra de Dios. ¿Por qué nos sacaste? Allá estábamos mejor, allá comíamos esto, allá podíamos hacer esto, y seguían deseando cosas que no eran buenas para ellos. Fíjate como Pablo nos dice en el versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como el pueblo de Israel codició cosas malas, como ellos lo hicieron. Empezaron a codiciar lo malo, empezaron a codiciar lo que el mundo ofrece. ¿Y cuáles fueron estas cosas que ellos codiciaron? ¿Cuáles fueron estas cosas que hicieron que Dios castigara a su pueblo? Versículo 7: no seáis idólatras, no codicéis estas cosas malas, pero tampoco sean idólatras, como algunos de ellos los fueron, como algunos del pueblo de Israel fueron idólatras. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría fue un problema grave en el pueblo de Israel. Un problema que no solamente cometieron una vez, sino que estuvieron luchando muchas veces con este problema.
Pero este pasaje específicamente, Pablo nos está diciendo aquí en 1 Corintios 10, nos remonta a Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo se desesperó, porque Moisés no regresaba. Ay, es que Moisés ya ha tardado mucho, ¿verdad? Entonces probablemente Dios ya nos abandonó, porque Moisés no ha regresado. Entonces se pusieron a pensar, ¿verdad? Bueno, ¿qué haremos? Moisés no regresa, parece que Dios nos ha abandonado. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ok, formemos un ídolo. Esa fue la solución para ellos. Éxodo capítulo 32, versículos 3 en adelante, y los trajeron a Aarón, juntaron todas sus pertenencias de oro. Muy bien, tenemos que hacer un ídolo. Entonces juntemos todas estas cosas y las trajeron a Aarón. Y él las tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esta fue la mejor solución que ellos encontraron. Parece que Dios se ha alejado de nosotros un momento, hagamos un ídolo. Y no fue como de unos 2 o 3. Parece que esto fue casi el sentir de todo el pueblo, de gran cantidad del pueblo. Pero lo más grave es que ellos se habían olvidado justo lo que Dios les había mandado tan claramente acerca de esto. Unos capítulos atrás, Éxodo 20, recuerdo, versículo 1, ¿qué les dijo Dios? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Y te das cuenta que están diciendo en 32? Adoremos a los dioses que nos sacaron de Egipto. Dios les acaba de decir, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, porque eras esclavo, y ahora yo te he hecho libre. Entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Se los acababa de decir, y el pueblo que dice, no importa, hagamos ídolos, parece que Dios se fue. Porque ellos fueron los que nos han rescatado de Egipto. Un capítulo antes, unos capítulos, Dios les había prohibido estas cosas. Y el pueblo no le importó. Parece que para ellos no fue algo importante. No, prefirieron hacer lo que ellos consideraban que era lo correcto. Y los hermanos de Corinto estaban también muy familiarizados con el tema de la idolatría, porque en la ciudad donde ellos vivían, donde ahora ellos estaban establecida la iglesia, era una ciudad que era demasiado idólatra y estaban acostumbrados a ir y ofrecer sacrificios, a hacer demasiados ritos en todo esto de la cuestión de ofrecer ofrendas en los templos y muchas cosas. Ellos estaban bastante familiarizados con todo lo que es la idolatría. Por eso Pablo les está diciendo, oigan, tengan cuidado con la idolatría, porque parece que ustedes también están cometiendo ese mismo pecado. Y hermano, es muy probable, casi podríamos asegurar, ¿verdad?, que usted no va a ir y va a juntar sus pertenencias de oro y va a formar un ídolo, o va a hacer ahí barro y va a hacer algo de madera y va a formar una imagen, ¿verdad? Probablemente usted y yo no batallamos con este tipo de idolatría, pero sí tenemos otras cosas que nosotros ponemos en el lugar que Dios única y exclusivamente debería de ocupar, y tomamos eso que para nosotros puede ser tan importante como puede ser una relación, cierto estatus, mi trabajo, mi persona, nosotros mismos,
Y nos ponemos en ese lugar y lo ponemos en ese lugar. Y ahora toda nuestra adoración, toda nuestra devoción se inclina entonces a este Dios. Y Pablo nos dice, hey, tengan cuidado. No cometan el mismo error que los israelitas han cometido. Ni tampoco cometan el error que algunos de Corinto han cometido. Entonces, la primera cosa con la que ellos deben de tener cuidado es con la idolatría. Pero no es lo único, porque regresa al ejemplo de Israel. Y Pablo nos dice, versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Entonces, el pecado de la idolatría fue un pecado muy grande en el pueblo de Israel. Pero el pecado sexual fue un problema muy grande también en la vida de Israel. Fue un problema con el cual batallaron bastante tiempo. Y al parecer, cuando el pueblo se estaba involucrando en estas cuestiones de idolatría, casi venía como pegado esta cuestión sexual que tiene que ver con la adoración de los ídolos, y también estaba cayendo en este tipo de cosas. De hecho, la frase anterior que dice, la frase que les sigue, se levantaron a regocijarse, o al final del versículo 7, y se levantaron a jugar, pero ahora probablemente tiene una implicación sexual, que ese mismo momento ofrecieron las ofrendas que los paganos hacían, como ritos sexuales delante de Dios. Entonces eso estaba completamente fuera de lo que Dios había pedido para ellos. Entonces, ofrendas y ritos sexuales obviamente llenos de inmoralidad, y esta fue una práctica habitual cuando la desobediencia de Dios cuando la desobediencia del pueblo llegaba a sus vidas. Otra ocasión fue la mencionada en Números 25, en la cual los del pueblo de Israel practicaban actos de inmoralidad sexual con las moabitas. Y hay una escena bien clara ahí en el capítulo 25 de Números, los versículos 6 al 9. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una mañanita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por sus vientres, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Y es una escena que nos está describiendo Números 25 de la inmoralidad del pueblo, que parece ser que lo hacían a plena vista, que todos podían saber qué estaba pasando en esa tienda, ¿verdad? Y Finés, lleno de ese celo por el Señor, que podríamos hablar muchísimo de esto, y lo que Finés, el pacto que después Dios hace por el celo que Él tiene por el nombre de Dios y por la santidad de Dios, al no tolerar este tipo de inmoralidad sexual dentro del pueblo de Dios. Pero vemos ahí el versículo 9 de Números 25, cómo Dios trajo el castigo a estas personas por este tipo de actos que ellos estaban cometiendo. Era tanta la confianza en sí mismos del pueblo de Israel que se atrevían a hacer estas cosas. No va a pasar nada, no importa. Y los de Corinto estaban familiarizados con eso, ¿verdad? Con toda la inmoralidad sexual que su pueblo tenía, que su ciudad tenía. Hemos hablado varias veces de cómo la gente se refería a Corinto por ser un lugar de inmoralidad sexual. Y hermanos, nosotros también podemos estar luchando con este tipo de cosas. Al igual que los de Israel, al igual que los de Corinto, nosotros también, y esta advertencia que Pablo les hace a ellos,
deben de alejarse de todas relaciones inmorales, de cualquier acto sexual que esté fuera del plan de Dios. Deben de dejarlo. También es algo que nosotros podemos estar luchando. Y debemos de ver los ejemplos del pasado y ver qué es lo que no deben de pasar. Hermano, no caigas en la trampa de a mí no me va a pasar. Porque volvemos a la imagen del inicio. Entonces yo no me voy a caer. A mí no me va a pasar. Yo puedo controlar esta situación. Yo sé dónde está el límite y yo puedo pasar por ese límite y no me va a pasar nada. Hermano, ten cuidado, estás jugando un juego muy peligroso. Porque el versículo 9 entonces les dice, entonces, no sean idólatras, no cometan inmoralidad sexual, pero tampoco tienten al Señor. Versículo 9, no tentemos al Señor, como también algunos de ellos, como también el pueblo lo tentó, y murieron, y perecieron por las serpientes. Números 21 nos relata acerca de esto. Y hermanos, perdón que esté usando tanto la Biblia, ¿verdad? Pero estamos en una predicación, entonces espero no sea muy molesto para ustedes. Números 21 nos relata esta historia. Los versículos 5 nos dice, y habló el pueblo, fíjate, ya no hablan con Dios, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este lugar, para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces, acabamos de ver hace un momento, y Pablo les dice, oigan, acuérdense cómo Dios los sacó de Egipto. Acuérdense cómo Él les alimentó, cómo Él les enviaba el maná del cielo y nunca les faltaba. Siempre era suficiente para ustedes. Y cuando tenían sed, Dios proveía el agua que ustedes necesitaban. Salía, brotaba de la roca. Y ellos están diciendo, ¿para qué nos sacaste? Ese pan que tú nos das, ya estamos bien hartos de ese pan. Está todo liviano. Nada más nos llena, pero no sabe muy rico, yo creo. El agua, nos estamos muriendo de sed y estamos muriendo en el desierto. Están renegando, se están poniendo en el lugar de Dios. Oye, nosotros teníamos un mejor plan que el que tú tenías y estás ejecutando con nosotros. No, como que te equivocaste, Dios. Y Moisés también tiene la culpa, porque él es el que nos está guiando. Primero seguían a Moisés y ahora están criticando a Moisés, yendo en contra de Moisés, pero sobre todo yendo en contra del Señor, tentando a Dios. El versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Los hermanos de Corintios ya estaban en este punto probablemente. Tal vez no renegando tan abiertamente en contra de Dios, pero sí estaban estirando al máximo la libertad que ellos tenían. ¿Y cuánto podían tentar a Dios sin que hubiera consecuencias? ¿Qué tanto podemos hacer sin que las consecuencias lleguen a nuestra vida? Los del pueblo de Israel ya se sentían con el derecho de, ok, Dios, a ver, ¿por qué hiciste esto? Ahora nosotros te podemos reclamar y nosotros te podemos decir qué es bueno y qué es malo, qué es mejor para nosotros o qué es dónde deberíamos de estar nosotros. Pero Dios castiga esta falta de respeto al pueblo de Israel y muchos murieron por las serpientes que Él había enviado. Y es verdad, nosotros tomamos esa libertad que el Señor nos ha dado, y muchos de nosotros, hermanos, como conocemos ya un poquito más de la palabra de Dios, empezamos a decir, es el tiempo de la gracia, ¿verdad? Entonces ya no estamos en el tiempo de Israel, donde va a venir Dios y va con esa mano poderosa y nos va a aplastar. No, estamos en el tiempo de la gracia, entonces podemos hacer lo que nosotros querramos y vamos a poder seguir haciendo las cosas hasta que nosotros nos cansemos, porque tenemos esa libertad y porque Dios nos ha prometido de su gracia. Sí, ¿te acuerdas de Corintios
de 1 Corintios capítulo 11. ¿Qué dice acerca de personas que estaban tomando la Santa Cena indignamente? Muchos de ellos se enfermaron por esta situación. Y Pablo dice, y muchos de ellos ya no están con nosotros. Es verdad, hermano. Si estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Y Dios ya no actúa como los castigos que se presentaban para el pueblo de Israel. Hermano, pero no tentemos al Señor. No creamos que nosotros podemos hacer y deshacer. Debemos de tener cuidado, debemos de saber cuál es nuestra posición. Si nosotros hemos decidido que el Señor sea nuestro líder, que sea nuestro Rey, que sea nuestro Señor, entonces nosotros debemos de someternos a lo que Él nos ha dicho, a lo que Él nos ha pedido. Y de verdad, hermano, no tientes al Señor. Si al pueblo de Israel no se le permitió sobrepasar los límites, si a los de la iglesia de Corintio tampoco se les permitió sobrepasar esos límites, hermano, ¿qué nos hace pensar que a usted y a mí sí se nos va a permitir pasar esos límites? En el cual nosotros estemos tentando a Dios. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué más puedo hacer sin que existan consecuencias en nuestras vidas? Hermano, ten cuidado, no tomes esa actitud, por favor, de soberbia delante de Dios. De creerte más sabio, de creerte más que Dios. Y para rematar, un último pecado, les dice Pablo, versículo 10. Hermano, entonces, no seas idólatra, no andes cometiendo pecados sexuales, no tientes a Dios. Y hermano, no anden de chismosos, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y padecieron por el destructor. La murmuración, ¿qué es? La murmuración, hermano, es ir en contra de la voluntad de Dios. Está mejor hacerlo de esta forma. Mejor hagamos esta otra cosa, o hagamos esta otra cosa. Y en el capítulo 16 de Número, Dios castiga la rebelión por parte de los hijos de Coré. Pero al pueblo no le gustó eso. Y en el versículo 41 se quejan porque Dios estaba castigando el pecado que había en el pueblo. Y en Números 16, versículo 41, dijeron: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Por su culpa es que están pasando estas cosas. Ustedes son los culpables, no el pecado que había en el pueblo, no, ustedes, los líderes que Dios ha puesto. ¿Por qué Dios nos pone estos líderes, verdad? Por culpa de que ustedes andaban ahí de muy santurrones, probablemente. No, estaban renegando no contra Moisés y con Aarón, sino contra Dios mismo. Porque al pueblo de Israel ya no le ofendía el pecado, les ofendía el castigo de Dios. Por eso estaban ofendidos. Y hermano, esta cosa de la murmuración es algo muy fácil en lo que usted y yo podemos caer. Es bien fácil que andemos chismeando y murmurando. Porque tenemos un gusto, algunos de nosotros, por andar criticando cosas, por andar viendo qué se está saliendo mal, ¿verdad? Es que se debió de hacer de esta forma, se deberían de haber dicho esto, deberían de haber, no sé, infinidad de cosas que nosotros podemos identificar, ¿verdad? Y los hermanos de Corinto ya andaban en esto de la murmuración. ¿Se acuerdan al inicio cuando hablábamos ahí de las críticas que seguramente habían entre ellos? No, pues es que como yo soy de Pablo, pues entonces critico a Apolos y critico a Cefas, ¿verdad? No, pues si yo soy de Apolos, pues critico a Cefas y a Pablo también. Y ahí andaban ya las murmuraciones de cómo uno hacía una cosa, de cómo el otro hacía la otra cosa, y cuál nosotros pensábamos que era lo correcto. Y es probable que también aquí pase algo de esto, porque el pueblo criticó lo que Dios había hecho. Los de Corinto parece que también estaban criticando, murmurando. Hermano, ¿qué tanto usted está murmurando? Probablemente contra los líderes de esta iglesia. ¿Qué tanto usted está criticando?
a las personas que hacen o los que no hacen dentro de la iglesia. Hermano, y no es una defensa a mi favor, ¿verdad? Para que ya no esté diciendo chismes de mí o murmuraciones de mí, no. Es un reto para hacer un examen a nuestro corazón. Porque cuando nosotros empezamos ya a decir chismes o a murmurar en contra de otros hermanos, es porque hay un problema grave en nuestro corazón y no estamos conformes con lo que Dios está haciendo. Y tomamos esa postura que el pueblo de Israel tomó cuando Dios castigó el pecado y así no se debió de hacer esto. Los líderes no debieron hacer esto. Los hermanos no debieron hacer esto o lo otro. Hermano, usted y yo no somos superiores a Dios. No tomemos esa posición que realmente no nos corresponde. Esta mirada al pasado nos debería ayudar a aprender entonces que el creyente no debe de ir en contra de los mandatos de Dios. Como creyentes no debemos de ir en contra de los mandatos de Dios. Y Pablo fue bien específico al escribir aquí, ¿verdad? Entonces, no hagan estas cosas, hermanos. No sean idólatras, ni forniquen, ni tentemos al Señor, ni anden haciendo murmuración. Las cosas son muy claras. No tientes a Dios con la libertad que Él te ha dado, porque nosotros, usted y yo, tenemos bastantes ejemplos para aprender y para no cometer los mismos errores. No caiga en estas equivocaciones que ellos ya han hecho. Hermano, ame y atesore los mandamientos que Dios ha puesto delante de nosotros, que Dios ha puesto en nuestra vida. Ame esos límites que Dios ha establecido para usted, porque son para su bien. La cerca al final del voladero es para protegernos justamente de ese lugar donde nosotros nos podemos caer. No trates de estirar la liga, a ver hasta dónde se puede llegar. Y qué buena conclusión nos da el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines del siglo. Pablo hace énfasis en quién va dirigido este mensaje. Sí, primeramente está siendo de ejemplo para la iglesia de Corinto, pero hermano, estas cosas, todo esto, lo que el Señor nos ha dado, es para que sea de ejemplo para los míos. Es una amonestación por parte de Dios para cada uno de nosotros. Es a las personas que viven en el tiempo de Cristo. Y miren cómo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Adelantándose a lo que seguramente algunos pensaríamos cuando leyeran la carta. Pues qué bueno que le está diciendo esto al hermano, o que le está diciendo esta otra cosa al hermano, ¿verdad? Para que ya ahora sí se ponga las pilas y todo. Pero hermano, como cristianos debemos estar alertas en todo momento. Porque ¿qué nos dice el versículo 12? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ya sabía cuál iba a ser nuestra reacción ahorita a las 11:17, ¿verdad? Y vamos a estar pensando, qué bueno que le estoy diciendo a este hermano, porque lo necesita, porque ya anda ahí muy a la orillita de los límites. Y el Señor nos dice, ok, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Encontramos lo que es el peligro del exceso de confianza. Y ese es un peligro para nosotros el día de hoy. Nos podemos sentir muy confiados. Yo no soy ese. Yo no soy el que anda haciendo estas cosas. Yo no voy a caer en ese tipo de situaciones. A mí no me va a pasar. Seguramente lo están diciendo por el hermano que está aquí atrás de mí, o a un lado de mí. Hermano, pero si un creyente se descuida y se confía en este exceso de confianza de lo bueno que soy, es probable que va a caer. Entonces,
Hermano, esta es una muy buena aplicación para nosotros que nos sentimos confiados. Para todos aquellos que nos sentimos en una comodidad espiritual. A mí no me va a pasar. Yo ya sé mucho. Yo he aprendido mucho acerca de Dios. Y el peligro para nosotros es que nos empecemos a sentir cada vez menos dependientes de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros lo podemos manejar, porque nosotros sabemos cuáles son nuestros límites y podemos estar cerca del peligro, pero nosotros no nos vamos a caer. Cuidado, hermano. Cuando usted siente que su vida espiritual está muy fuerte, tenga cuidado. Cuando usted sienta que ya ha estudiado demasiado la Biblia o que ha estudiado mucho la Biblia, hermano, tenga cuidado. Cuando usted se sienta moralmente superior a sus hermanos, usted debe de tener cuidado. Porque, hermano, el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos podemos estar en el límite y no nos hemos dado cuenta. Pero esta no es la única advertencia que Pablo quiere dar a los hermanos de Corinto entonces. Como cristianos debemos también depender de Dios en medio de la tentación. Usted debe depender de Dios en medio de la tentación. Y al parecer algunos de los hermanos estaban poniendo pues eso de excusa, ¿verdad? Que ellos no estaban estirando como que tanto la liga de la libertad o haciendo ciertas cosas, sino el problema verdadero es que estaban teniendo luchas o tentaciones que les superaban. Pues yo no puedo ir en contra de eso, ¿verdad? Porque eso sobrepasa lo que yo soy, sobrepasa mis límites. Y era algo que estaba fuera de su alcance. Y el versículo 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pablo les está diciendo a los hermanos de Corinto: a ver, no hay excusas que poner. Cada tentación que se presenta en la vida de cada creyente es posible salir victorioso de ella. ¿Por qué? Porque es posible salir victorioso de estas luchas, porque la palabra de Dios es clara. No tendrás una tentación que no la puedas superar, que no puedas decir no, que no puedas ir en contra de eso. No tendrás una tentación de este tipo. Y es el ejemplo de la tentación de Jesús que podemos ver cómo podemos resistir este tipo de tentaciones de cualquier índole que éstas sean. Y vemos cómo la tentación que es Jesús sufrió allá en el desierto es un testimonio de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, pero sobre todo que un Hijo de Dios entonces no debe ceder ante la tentación cuando llega a su vida. Pero también el ejemplo de Jesús nos ayuda a ver que Satanás quiere lograr que el Hijo de Dios peque. Por lo tanto, hermano, es probable que también va a querer que cada uno de nosotros caigamos en ese tipo de tentaciones, pero no hay excusa. De la misma forma que nuestras tentaciones, Satanás va a querer que usted caiga, pero en esas tentaciones, hermano, también Dios va a querer que usted dé testimonio de que es un hijo de Dios y que usted puede negarse al pecado gracias a la obra que Jesús ha hecho en su vida, porque no es en nuestras fuerzas. Porque podríamos ahorita sentirnos un tanto frustrados, ¿verdad? Pensando: es que sí he luchado, pero no he podido superar esto. Y hermano, no es en nosotros, no es en nuestras fuerzas, sino es por la obra que Jesús ha hecho en nuestras vidas de transformarnos mediante el Evangelio y crearnos ahora unas nuevas criaturas que no tienen el deseo de ahora de seguir el pecado, porque ya no estamos esclavizados al pecado, sino que Dios nos ha dado esa libertad como hijos suyos para rechazar el pecado y obedecerle a Él. Y esto lo haremos cuando nosotros tengamos una mayor dependencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque una vez que usted ha entregado su vida al Señor, entonces el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros
y a luchar con nosotros en estas tentaciones que se presentan en nuestras vidas. Y Santiago nos habla justamente acerca de estas tentaciones. Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno de nosotros seremos tentados de diferente forma, pero el creyente no está solo, sino que es acompañado por Dios y por su Espíritu en todo momento. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios nos da? ¿Cómo podemos descansar cuando hemos visto todos estos ejemplos del pasado de lo que no debemos hacer y aún Dios nos dice, ni tú lo hagas ahora? Y cuando se nos presentan estas nuevas tentaciones de ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a poder lograr entonces? Ya aprendí que no debo hacer. ¿Cómo lo logro? Pues Dios nos da la respuesta ahí mismo en el versículo. Sí, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios. De ahí nos agarramos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Hermano, es verdad, Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Y Satanás va a querer tentarnos con lo más fuerte que él tendrá, pero Dios lo tiene sometido. Y no se le escapa de su control lo que Satanás está haciendo. Y si Satanás quiere presentar X o Y, el Señor va a decir no. Porque solamente será lo que Él puede resistir. Dios mismo, hermano, está vigilando nuestras vidas y lo que se presenta delante de nosotros. Y no solo nos promete que no habrá algo imposible para nosotros, sino la segunda promesa creo que aún es más bonita, porque Él cuida que nada nos vaya a sobrepasar, pero cuando llegue ese momento, Él también dice, yo te doy la salida. Nos protege y nos da la salida para que usted pueda tomar esa salida. Siempre que enfrentemos una tentación, el creyente tiene los recursos espirituales provistos por Dios mismo para que pueda soportar la tentación. Dios te provee la salida, hermano, para que tú puedas salir de esa dificultad. Dios nos promete a cada creyente la salida en cualquiera de estas situaciones que nosotros estemos enfrentando. Gracias a Dios por la obra que Él hace. Gracias a Dios por el Evangelio en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Si ya tenemos todo esto que el Señor se nos ha presentado, entonces el creyente debe de estar alerta. El creyente debe de estar alerta. No confiarse. No te confíes en ti mismo. No, depende de Dios en todo momento. Porque Dios es fiel, que Él te va a cuidar y Él te va a proveer la salida. Hermano, entonces, ¿por qué confiar en nosotros? Que nos equivocamos y que hacemos cosas que no son, tomamos decisiones muy tontas algunos de nosotros. Hermano, en esa tentación no confíes y no dependas de ti. Depende de Dios. Confía en Él, confía en su dirección, confía en lo que Él está haciendo en tu vida. La última tentación, piensa en eso. La última tentación que tú has caído, hermano, no es porque Dios te dejó solo, no es porque Dios se olvidó de ti, no es porque a Dios no le interesas. No, Dios te proveyó la salida en esa tentación. Sin embargo, tú decidiste hacerle caso al pecado. Tú tomaste esa decisión, al igual que el pueblo de Israel y al igual que algunos de Corinto, es decir, no, yo voy en contra de lo que Dios dice. Yo voy en contra de la solución que el Señor me está dando. No te confíes en ti, no confíes en tus fuerzas.
Y no creas que solamente a ti te van a pasar estas cosas. Seamos humildes y reconozcamos entonces esta gran verdad, porque Dios nos ha dejado ejemplo para nuestra edificación. No te fíes en ti mismo. Confía y depende solamente de Dios, porque Dios nos ha dejado ejemplo para nuestra edificación. No te fíes en ti mismo, confía y depende solamente de Dios. Dios nos ha dejado el ejemplo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Muchas fallas que a veces juzgamos porque nos creemos superiores y más espirituales. Pero es un ejemplo que Dios nos ha dado a nosotros para nuestra edificación. Dios nos ha dado también el ejemplo de 1 de Corinto, de la iglesia de Corinto, que ahora nosotros estamos estudiando, de las grandes luchas que tuvieron. Hermano, es un ejemplo para que tú seas edificado. Hermano, es un ejemplo para que tú no cometas esos mismos errores, para que no caigas en esos mismos hoyos que ellos ya han caído. Depende de la guía soberana de nuestro Dios, porque Él nos ha dado esos ejemplos para tu edificación. Ahora es nuestra responsabilidad confiar en Él, depender de Él, hacer lo que Él pide para nuestra vida. Hermano, entonces, ¿te has identificado con Cristo? Y si te has identificado con Cristo, ¿confías en su dirección? Hermano, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como un firme espiritual que nada va a pesar? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado de estar pensando que tú estás firme espiritualmente. Evalúa esa área de tu vida. Y por último, ¿has bajado la guardia en cuanto a los límites y tentaciones que se presentan en tu vida? Esperemos que no. Hermano, y no tomemos en vano estos ejemplos que el Señor nos ha dado. Varios ejemplos. Y muchos más que nosotros hemos visto y que nosotros conocemos. Pero hermano, no los ignores. Aprende de ellos. Y confía ahora en la dirección que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿Oramos? Padre, gracias por lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros al tener ese cuidado especial en los momentos difíciles de las tentaciones y de las luchas, Señor. Y que tú nos has dejado el ejemplo de hermanos que han tenido estas mismas luchas, estas mismas tentaciones, Señor. Que tú les has guiado. Que algunos de ellos han decidido no seguirlo. Pero Señor, a nosotros que queremos seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, al ser obediente en la tentación, en comportarse como a ti te gusta, Padre, ayúdanos, que tu Santo Espíritu esté obrando en medio de nosotros. Padre, te pido por las luchas y tentaciones que vendrán para cada uno de los que estamos aquí. Señor, porque las luchas y tentaciones vendrán pronto, pero rogamos que tu Espíritu Santo esté allí con nosotros y que pueda obrar para que podamos ser un testimonio fiel de que es mejor preferir a Cristo. Padre, que ese sea nuestro deseo y nuestro anhelo. En Cristo Jesús oramos. Amén.